Esta es la del taller que hicimos hace prácticamente una semana. A ver, nos dan los ingresos, 1.016.000.000, perdón. Gastos, el total de 12.800.000, gastos varios que engloban 12.692.200, el gasto de deterioro de BNR inventarios, castigo por pérdida de construcción y el gasto de depreciación, y que este valor de 15.000 se desglosa en el costo, otros costos atribuibles y provisión de desmantelamiento. A ver, lo primero que les voy a decir es que aquí tenemos tres gastos deducibles que serán recuperables en el futuro, que es el gasto de deterioro de inventarios, el gasto por pérdida esperada de construcción y la provisión por desmantelamiento. Pero este gasto de apreciación de maquinarias está de manera general, tenemos que desglosarlo de manera anual. Así que sin nada más que decir, me voy a la parte del Excel con la explicación. Tenemos como primero los datos, 16 millones, aquí tal, los gastos varios, gasto de deterioro de inventarios, gasto por pérdida de construcción y gasto por depreciación. Y los costos atribuibles, el costo y la provisión por desmantelamiento. A ver, lo primero que voy a realizar es obviamente las transacciones, las transacciones principales. El gasto de deterioro de PNR e inventarios va a ser el valor que más de ejercicio, $12.000. Eso va a estar en deterioro acumulado. Lo mismo por la parte de la pérdida esperada de provisión. Lo primero que tenemos que realizar en sí es registrar el asiento que sucede en el momento. Ya por parte de la maquinaria tengo valores parciales. El costo 8.000, costos atribuibles 4.000, el desmantelamiento 3.000. El que me importa es esta parte de aquí. El desmantelamiento, el gasto por pérdida de construcción y el gasto de inventarios. Y obviamente la provisión o las cuentas por pagar va a ser la suma de esos tres valores, el costo, los otros costos y esta parte de aquí. La maquinaria y las cuentas por pagar me costaron $15.000. Ahora, pero yo necesito no la provisión de desmantelamiento de manera general, la necesito de manera anual porque la parte del impuesto de renta va disponible, se determina el estado de resultados y obviamente eso se realiza de manera anual. Así que los costos, lo que voy a hacer, las maquinarias tienen 10 años de vida útil, entonces estos valores los voy a dividir para 10 años de vida útil y la suma de esos tres valores, estos son registros contables nada más, me va a dar un valor de 1.500. Pero el valor que me importa va a ser la provisión por desmantelamiento, entonces tengo tres: gasto de deterioro, inventarios, gasto por pérdida y la provisión de desmantelamiento. Pues bueno, sigo con el ejercicio. Utilidad, participación antes de trabajadores. Como expliqué anteriormente, la suma de estos gastos me da el gasto de acá, que es lo que me determina el ejercicio. Entonces, utilidad antes de trabajadores, ingresos menos gasto. Listo, todo bien. Luego determino el 15% de participación trabajadores, ese es un tributo, bueno, eso se le paga a los trabajadores de la empresa y eso se calcula antes del impuesto de renta. Entonces, por eso en esta ocasión, como no está calculado, lo vamos a calcular. Tener en cuenta de que para determinar el impuesto de la renta debe ser utilidad antes de los impuestos o utilidad antes del impuesto de la renta. Pero eso obviamente no forma parte de lo que estoy mencionando anteriormente, que es la participación de trabajadores, por eso la calculo. Si en algún caso el profesor les notifique que la utilidad, por ejemplo, la resta entre ingresos y gastos y que no calculen participación de trabajadores es otra cosa. Pero en este caso la voy a calcular porque no me menciona nada que eso. Y obviamente como eso resta, voy a tener una utilidad antes de impuestos de $2.720.000. Ya, ahí me queda un momento en esta parte, porque el impuesto de la renta no lo tengo. Eso lo voy a terminar acá, en la conciliación tributaria. Como primero, debo tener la utilidad antes de los impuestos, que ya la determiné en este preciso momento. La utilidad antes de impuestos es esta parte de aquí, 2.720.000. Entonces lo ubico aquí. Perdón, acá. Aquí sería utilidad antes de impuestos, 2.720.000. Gastos no deducibles no tengo. En sí no tengo. Entonces pongo 0. Recordar que los gastos suman, los ingresos restan. Entonces, ¿tengo un ingreso exento? Por el momento no lo tengo. ¿Tengo un gasto deducible recuperable en el futuro? Como primer punto, sí, que es el gasto de deterioro del inventario. Ese es como primero, entonces va a sumar. El segundo gasto no deducible recuperable es el gasto por pérdida esperada de construcción. Otra vez. El gasto no deducible por desmantelamiento no va a ser el valor de los 15.000, ni la depreciación de maquinaria, ni estos costos de aquí. Como esto está de manera
general y debo determinar la depreciación de manera anual, el valor que me va a importar aquí es la provisión por desmantelamiento, los $300. Ahora, acá le voy a calcular un 25%, porque eso se lo voy a explicar en los siguientes puntos. Entonces, el primero va a 3.200, el siguiente me da 20.000 y el siguiente me da $75. Ahora, ¿tengo ingresos exentos en el futuro? No tengo. Tengo una base imponible, la base imponible va a ser la utilidad de impuestos, sumo los gastos no deducibles, resto los ingresos, sumo y resto, suma los gastos, resta los ingresos. Tengo una base imponible de $2.813.000 con 100. El impuesto de la renta obviamente va a ser el 25%. Entonces, listo. Este valor de aquí va a estar ubicado acá. Tengo aquí esta parte de aquí. Va a estar ubicado aquí. La voy a hacer de dos maneras. Aquí tengo una clave. Si el D es mayor, de la cuenta gasto de impuesto de la renta, se va a restar. Si el haber fuera mayor, se va a sumar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí obviamente se genera, como se está generando un impuesto de la renta por gasto, va a ser gasto impuesto de la renta por impuesto de la renta por parte. Estos tres que son gastos no deducibles recuperables en el futuro, en el periodo, estos valores siendo gastos van a generar un activo. Aquí les voy a poner gastos. Aquí les voy a poner gastos, genera activo. Ingresos, genera pasivo. Esa es la clave. Un gasto va a generar un activo. Entonces, si genera un activo, esta cuenta, la cuenta obviamente, la transacción para este gasto va a ser activo por impuesto diferido por el valor de $3.200 que ya lo tengo aquí y gasto por impuesto de la renta. Entonces, como el gasto del impuesto de la renta está de esta manera, lo voy a ubicar en la parte de acá, los 3.200. Siguiente transacción es un gasto, va a generar un activo, cuentas activo en el debe. Activo por impuesto diferido contra gasto por impuesto de la renta, $20.000 lo ubico acá. Y obviamente, la siguiente, que es un gasto no deducible por desmantelamiento, también es recuperable en el futuro, es un gasto, genera un activo. Las cuentas de activos son el debe, entonces la contra va a ser el gasto por impuesto de la renta, $75. Entonces, aquí viene mi clave. Sumo aquí, no tengo un solo valor, tengo aquí sumo los tres. Entonces, veo cuál es mayor, obviamente por demasiada magnitud, el mayor es el debe. Entonces aquí sucede que si el debe es mayor, se resta en la parte del impuesto de la renta, pero si el haber fuese mayor, se sumaría el impuesto de la renta. Entonces voy a hacerle de las dos maneras para que se encuentre. Gasto impuesto de la renta, ¿qué iría en gasto por impuesto diferido? Gasto de impuesto de la renta corriente iría lo que calculo en esta parte de aquí, la conciliación tributaria. Irían los $703.275. Como es un gasto, de la primera forma, como es un gasto, se resta. Ahí. Esa es la clave. Si es un gasto, se resta. Si es un ingreso, se suma. Entonces, el gasto por impuesto de la renta diferido es lo que calculaba en esta parte de aquí. Estas tres cositas. Como me han generado un activo, obviamente en la cuenta de gasto por impuesto de la renta va a estar en el haber. Entonces, como va a estar en el haber, esto se suma. Entonces pongo aquí, suma. Tengo un valor de 23.275. Entonces, hago esto. La utilidad ante el impuesto de la renta, le resto la parte del debe de 703.275, le sumo la parte del gasto del impuesto de la renta diferido porque todos obviamente me generaron pasivos y la parte aquí está en el haber. Entonces, y me da un valor de utilidad neta de $2.040.000. ¿Cuál es la siguiente manera? La siguiente manera es, de todo este trabajo que hice, me interesa este valor. Esa es la siguiente manera. Por eso la voy a explicar de las dos situaciones. Aquí, al momento de realizar suma, determino el saldo deudor, sumo y determino el saldo acreedor. Saco la diferencia. Me doy cuenta que sale un saldo deudor por $680.000. Surge esta clave. Si el debe es mayor, se resta. Si el haber es mayor, se suma. Entonces, como este valor es en el debe, obviamente, es mucho mayor, se va a restar. Entonces queda de la siguiente manera. 2.720.000. Le voy a restar este valor de aquí, $680.000. Y obviamente la utilidad neta me debe quedar igual, 2.720.000. Con 680.000 me da el valor de $2.040.000. En una forma, ubiqué aquí, es gasto, se resta.
perdón, de la conciliación tributaria, de esta parte de aquí, este valor de aquí se va a restar de ley porque va a ser un impuesto a la renta corriente. Y obviamente en la parte de acá, como se generan activos y la cuenta de gastos por impuesto diferido queda en la parte de la Bertoa, si se dan cuenta, esto va a generar una suma en la parte de gasto impuesto a la renta diferida. El 23.275 es la suma de los tres valores. Es de aquí, este de acá y este de acá. Así prácticamente sería el ejercicio del taller que hicimos ese día. En resumen, nos dan estos datos. Determinamos la utilidad antes de la participación trabajadora. Determinamos el 15% de participación trabajadora. De este valor se realiza la conciliación tributaria. ¿Cuáles son mis gastos deducibles, no deducibles, perdón, recuperables en el periodo? Gasto de deterioro de inventarios el primer caso, la pérdida esperada el segundo caso, el tercer caso es el provisión de desmantelamiento, pero como este es el valor prácticamente de la compra, se debe sacar una depreciación anual. Entonces el valor que me sirve es el de aquí. Los ubico aquí, les determino el 25%, como son gastos, obviamente me van a generar una cuenta de activos por impuesto diferido, que son estos tres casos de acá, y la parte de aquí me va a generar un gasto por impuesto de la renta por el impuesto de la renta por pagar. Entonces, en resumen, de la conciliación el valor de aquí va a restar siempre. Aquí le he puesto nomás con signo positivo, pero va a restar siempre. En la parte de acá se va a dar cuenta, si por ejemplo estos valores estuvieran en el debe, aquí también se restaría, pero en este caso está sumando, porque están en la parte de ver, porque están generando prácticamente activos por impuesto diferido y la cuenta de gastos por impuesto de la renta que en la parte de acá. Ese sería prácticamente el ejercicio del taller. Y así terminaría esta parte.